Voy a comenzar contándote algo que marcó mi vida para siempre. Era una noche como tantas otras. Yo estaba cansado, tenía problemas, tenía dudas. Me sentía abrumado por las circunstancias. No podía dormir, daba vueltas en la cama. Sentía un peso en el corazón que no sabía cómo quitarme. Todo en mí gritaba que debía dormir, pero algo más fuerte dentro de mí me empujaba a levantarme, a buscar a Dios. Eran las 3 de la madrugada. El mundo dormía, pero mi espíritu estaba despierto. Me levanté, fui al cuarto más silencioso de la casa y me arrodillé. Al principio no sabía qué decir, solo lloraba, solo gemía, pero poco a poco, las palabras comenzaron a salir. Empecé a hablar con Dios. No fue una oración formal, fue una conversación profunda. Le conté todo lo que me dolía, le confesé lo que me preocupaba, me quebranté. De repente, algo comenzó a cambiar en el ambiente. Sentí como si el cielo se abriera. Sentí la presencia del Espíritu Santo de una manera tan real, tan tangible, que no tengo palabras humanas para describirlo. No vi ángeles, no escuché voces audibles, pero dentro de mí, algo se activó. Una paz sobrenatural llenó mi mente, una fortaleza nueva se instaló en mi corazón. Era como si el Señor mismo hubiera descendido para abrazarme en esa habitación. En esa madrugada, entendí algo. Comprendí que hay momentos que Dios reserva solo para los que lo buscan de verdad. Que hay respuestas que no llegan a la hora del culto, ni cuando todo está tranquilo, sino cuando decides sacrificar tu sueño para tener un encuentro con Él. Allí, entre lágrimas y silencio, Dios me reveló secretos que transformaron mi manera de orar, mi manera de creer y mi manera de vivir. Y por eso quiero hablarte hoy de los secretos espirituales de la oración de madrugada. No se trata solo de levantarse temprano. No se trata solo de ser disciplinado. Se trata de entrar a un lugar espiritual donde la mayoría nunca entra. Se trata de acceder a revelaciones, a respuestas, a dimensiones que están reservadas para los que tienen hambre, para los que tienen sed, para los que anhelan más. Porque déjame decirte algo. Dios no recompensa a los que lo buscan por rutina. Dios recompensa a los que lo buscan con pasión. Y esa pasión se prueba en la madrugada, cuando todo está oscuro, cuando el cuerpo está débil, cuando la carne quiere dormir. Pero tu espíritu dice, voy a clamar, voy a adorar, voy a esperar en el Señor. Tal vez tú también has sentido ese llamado. Tal vez has sido despertado a las 3 o 4 de la mañana y no sabías por qué. Tal vez pensaste que era insomnio. Tal vez pensaste que era una molestia, pero ahora entiendes. Era Dios tocando a la puerta de tu corazón. Era el Espíritu Santo diciendo, quiero hablar contigo. Quiero revelarte cosas que no entenderás en otro momento del día. Quiero fortalecerte para lo que viene. Y es que la madrugada tiene algo especial. No solo es el momento más silencioso del día. Es también el momento en que el mundo espiritual está más activo. Es la hora en que muchos están durmiendo, pero los que velan en el espíritu están peleando batallas. Es la hora en que los brujos hacen rituales, en que las tinieblas se mueven, y por eso, también es la hora en que la iglesia debe ponerse en pie, no con miedo, sino con autoridad, no con religiosidad, sino con poder. No con fórmulas humanas, sino con el respaldo del cielo. Cada vez que oras de madrugada, estás enviando una señal al mundo espiritual. Estás diciendo, estoy despierto, estoy firme, estoy armado con la palabra, con la fe, con el espíritu. Y cuando el enemigo ve eso, tiembla. Porque sabe que un creyente que ora de madrugada no es cualquier creyente. Es alguien peligroso para el infierno. Es alguien que no se conforma con oraciones rápidas. Es alguien que está dispuesto a pagar el precio por la gloria de Dios. Yo sé que no es fácil. Yo sé que el cuerpo quiere seguir durmiendo. Yo sé que hay días en que sientes que no tienes fuerzas.
pero también sé que si lo haces, vas a experimentar cosas que otros no experimentan. Vas a entrar en lugares espirituales que otros no conocen. Vas a escuchar la voz de Dios en un nivel más profundo. Vas a recibir dirección para tu vida, estrategias para tus batallas y consuelo para tu alma. La oración de madrugada no es para impresionarte a ti mismo, ni para decir que eres más espiritual que otros. Es un llamado a la intimidad. Es un altar secreto entre tú y Dios. Un lugar donde Él te puede hablar sin interrupciones. Donde tú puedes llorar sin distracciones. Donde puedes ser tú sin máscaras, sin apariencias, sin presión. Solo tú y tu Creador. Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios de la historia tenían este hábito. Jesús mismo se levantaba de madrugada para orar. No lo hacía para cumplir un requisito, sino porque entendía el valor del silencio, de la soledad, del contacto directo con el Padre. Y si el Hijo de Dios necesitaba orar de madrugada, cuanto más tú y yo. Hoy quiero que abras tu corazón a esta realidad. Hay secretos espirituales que no se descubren leyendo libros, ni escuchando predicaciones, ni asistiendo a cultos. Se descubren en el altar de madrugada. Se descubren cuando todo está en silencio y tu alma se conecta con el cielo. Ahí, donde nadie te aplaude. Ahí, donde nadie te ve. Ahí es donde se construyen los verdaderos gigantes espirituales. Así que prepárate, porque en esta enseñanza vamos a descubrir juntos cuáles son esos secretos. No te voy a dar fórmulas. No te voy a dar pasos vacíos. Te voy a compartir principios espirituales que he vivido. Cosas que el Espíritu Santo me ha enseñado en las horas más profundas de la madrugada. Cosas que han cambiado mi vida y que, si las aplicas, cambiarán la tuya también. En primer lugar, la oración de madrugada rompe la dureza del corazón. Hay algo que he aprendido con el tiempo, y es que no se puede tener una vida espiritual saludable con un corazón endurecido. Puedes tener conocimiento bíblico, puedes estar involucrado en un ministerio, puedes predicar, cantar o servir, pero si tu corazón se ha endurecido por el dolor, por el pecado, por la costumbre o por el cansancio, tu vida de oración se vuelve superficial. Tu relación con Dios se vuelve mecánica. Y lo más peligroso, comienzas a perder la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Yo estuve ahí, no me di cuenta de cuando comenzó a pasar, pero un día descubrí que ya no lloraba como antes en la presencia de Dios. Que oraba, sí, pero no sentía nada. Que leía la palabra, pero no me quebrantaba. Que cantaba, pero mis ojos estaban secos. Mi corazón se había llenado de capas. Capas de desilusiones, de heridas, de rutinas vacías, de religiosidad. Y aunque seguía haciendo lo correcto por fuera, por dentro estaba endurecido. Pero fue en la madrugada donde Dios comenzó a romper ese endurecimiento. Yo no sabía que eso iba a pasar. Solo sentía que necesitaba buscarlo con desesperación. Me levantaba antes del amanecer y me ponía de rodillas. Al principio, eran oraciones torpes, sin dirección, pero en medio de esos momentos íntimos, algo comenzó a pasar. Sin que yo lo provocara, empecé a llorar. Y no era una emoción, era un quebrantamiento que venía del cielo. Sentía como si cada lágrima fuera una gota que ablandaba la tierra seca de mi alma. Descubrí que en la madrugada, mi alma se volvía más honesta. No había distracciones. No había máscaras. Solo estaba yo y Dios. No tenía que impresionar a nadie. No tenía que usar palabras bonitas. Solo salía lo que realmente había en mi interior. Mi oración se convirtió en confesión. Le hablaba a Dios de mis temores, de mi frustración, de mi confusión, de mi cansancio. Y en ese altar silencioso, el Espíritu Santo comenzó a operar. Una madrugada, mientras oraba, sentí como si Dios me dijera claramente: tu corazón está duro, y yo quiero darte un corazón nuevo. No era condenación,
Era una invitación a la restauración. Y ahí entendí lo que dice la Escritura, y les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Yo necesitaba ese trasplante espiritual, y fue en la oración de madrugada donde comenzó a suceder, porque cuando oras de madrugada, entras en una dimensión distinta. Tu carne está débil, sí, pero tu espíritu está despierto, estás más sensible, estás más receptivo, y lo que no lograste durante el día con oraciones apuradas o dispersas, en la madrugada comienza a romperse. Es como cuando el hielo se derrite al calor. Así se derrite un corazón endurecido en el fuego del altar de madrugada. Y quiero decirte algo que puede ser fuerte, pero es verdad. A veces creemos que Dios nos ha dejado de hablar, pero en realidad somos nosotros los que ya no podemos oír. No porque Él haya cambiado, sino porque nuestro corazón se ha endurecido. El orgullo, la rutina, el dolor, el pecado escondido, todo eso va formando una costra espiritual. Y si no vamos a la presencia de Dios con intencionalidad, esa costra se convierte en una barrera entre nosotros y Él. Por eso la madrugada es un momento de cirugías del alma. Ahí no hay espectáculos, ahí no hay luces, ni música, ni plataformas. Solo hay silencio y presencia. Solo hay lágrimas y verdad. Y cuando te expones a ese ambiente con humildad, Dios comienza a remover todo lo que ha estado endureciendo tu espíritu. Te muestra cosas que habías enterrado. Te confronta con actitudes que habías normalizado. Te sana de heridas que habías ignorado. Pero sobre todo, te vuelve a hacer sentir. Eso fue lo que me pasó. Comencé a sentir de nuevo. Sentía compasión. Sentía amor. Sentía hambre por su palabra, sentía temor santo, sentía gozo, sentía tristeza por mi pecado. Volví a tener sensibilidad espiritual, y entendí que no se trataba de mí, se trataba de Él. Él estaba obrando en lo profundo mientras yo oraba, no por mis méritos, sino por su misericordia, no porque yo supiera orar, sino porque me rendí. A lo largo del tiempo, he conocido a muchas personas que me dicen, siento que ya no escucho a Dios, siento que mi corazón está frío, siento que oro y no pasa nada. Y mi primera pregunta siempre es la misma, ¿estás teniendo tiempo con Dios de madrugada? Y la mayoría me responde que no, que están cansados, que tienen hijos, que tienen trabajo, que no pueden, y lo entiendo. Todos tenemos excusas válidas. Pero si tu corazón está en juego, si tu sensibilidad espiritual está en juego, si tu llamado está en juego, no vale la pena sacrificar el sueño por un tiempo con Dios. No te estoy dando una fórmula mágica. No estoy diciendo que orar de madrugada te hará automáticamente más santo. Pero sí te estoy diciendo que en mi experiencia, y en la experiencia de muchos hombres y mujeres de Dios, la madrugada es una herramienta poderosa para que el Espíritu Santo rompa corazones duros y plante en su lugar un corazón nuevo, sensible, obediente, quebrantado. Si hoy sientes que tu corazón se ha endurecido, no lo ignores, no lo justifiques, no lo normalices. Levántate de madrugada y preséntate delante de Dios, no con discursos, no con defensas, sino con sinceridad. Dile, Señor, ya no siento, ya no reacciono, ya no me quebranto, pero aquí estoy. Toca mi corazón, cámbialo, ablándalo, vuélvelo a hacer arder, y vas a ver lo que Él hará, porque Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Él no rechaza al que viene con sinceridad. Él no ignora al que clama en la madrugada. Él se manifiesta, Él sana, Él transforma. Él renueva. En primer lugar, la oración de madrugada rompe la dureza del corazón, porque en la intimidad del silencio, en la oscuridad del amanecer, el Espíritu de Dios opera en lo más profundo del alma, y cuando tu corazón vuelve a latir con pasión por Él,
todo en tu vida comienza a alinearse con su propósito. En segundo lugar, la oración de madrugada afina nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Algo cambió radicalmente en mi vida espiritual cuando comencé a orar de madrugada. No solo se ablandó mi corazón, como ya lo conté, también sucedió algo más profundo, algo que no esperaba. Empecé a oír con claridad. No me refiero a una voz audible con sonido físico, aunque respeto que Dios pueda hacerlo si lo desea. Me refiero a esa certeza interna, esa dirección divina que llega al alma, esa impresión clara en el espíritu que sabes que no viene de ti. Empecé a escuchar la voz de Dios de una forma nueva. Pero antes de llegar a ese punto, quiero ser honesto. Hubo una temporada en mi vida en la que oraba mucho, pero no escuchaba nada. Le hablaba a Dios, pero no recibía dirección. Sentía que solo hablaba al aire. Me esforzaba en orar, pero me levantaba igual que me acostaba, sin respuestas, sin guía. Y eso me frustraba. Me hacía dudar de mí, incluso de mi relación con Dios. Hasta que comprendí que no basta con hablar mucho. Hay que aprender a escuchar. Y para escuchar, hace falta silencio. Hace falta espacio, hace falta quietud. Y eso es exactamente lo que provee la oración de madrugada. Cuando todo el mundo duerme, cuando no hay ruido externo, ni notificaciones, ni interrupciones, tu alma puede calmarse. Y cuando tu alma se calma, tu espíritu se sintoniza. Es como si todo dentro de ti se alineara para captar lo que el cielo está diciendo. La voz de Dios no compite con el bullicio de nuestro día a día. Él no grita, Él susurra. Y para oír ese susurro, necesitas silenciar todo lo demás. Eso es lo que la madrugada te ofrece. En esos momentos de quietud, descubrí que Dios siempre está hablando. El problema es que muchas veces no estamos escuchando. Nuestra mente está tan llena de preocupaciones, tareas, noticias, conversaciones, que no hay espacio para oír la voz del Espíritu. Pero cuando oras de madrugada, comienzas a distinguir su voz. No porque hayas hecho algo mágico, sino porque finalmente hay silencio. Finalmente estás presente. Finalmente tu espíritu está atento. En mi caso, comencé a recibir direcciones específicas. No eran cosas espectaculares ni místicas. Eran detalles. Ve y pídele perdón a esa persona. Llama a tu madre. Deja ese proyecto. No tomes esa decisión todavía. Predica este mensaje. Ayuna este día. Y cada vez que obedecía, veía el fruto. A veces era una confirmación instantánea. Otras veces el resultado llegaba con el tiempo. Pero entendí que estaba aprendiendo a ser guiado. Aprendiendo a ser sensible. Aprendiendo a escuchar. Y eso me hizo entender por qué tantos hombres de Dios en la Biblia tenían encuentros con Dios en la madrugada. Abraham se levantó muy de mañana para ir al monte con Isaac. Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer. Moisés subía al monte solo. David decía que buscaba a Dios en la madrugada. Jesús mismo se apartaba de madrugada para orar. ¿Por qué? Porque en ese horario, sin distracciones, sin ruidos, podían escuchar con claridad. Una madrugada, mientras oraba, el Espíritu Santo me confrontó con algo que no quería admitir. Me dijo con claridad: estás tomando decisiones sin consultarme. Me dolió, porque pensé que estaba caminando en obediencia, pero en realidad, estaba operando en automático. Hacía lo correcto, pero sin preguntarle. Y entendí que la oración no es solo para desahogarse, ni solo para pedir. Es para recibir instrucciones. Es para tener dirección. Es para alinearse con el cielo. Desde entonces, mis oraciones cambiaron. Dejé de hablar tanto, y comencé a quedarme en silencio. Dejé espacios para que Él hablara. Dejé que el Espíritu guiara mi oración. A veces, solo me quedaba en adoración, sin decir nada, y en ese silencio, venían pensamientos que yo sabía que no eran míos, ideas, advertencias, promesas,
correcciones, y comencé a anotarlas, porque no quería perder ni una palabra de lo que él me decía. Con el tiempo, esas madrugadas se convirtieron en una escuela. Dios me enseñaba en el secreto lo que luego necesitaba en público. Me daba mensajes, estrategias, palabras para otros, discernimiento. Me revelaba cosas que no hubiera podido saber por mí mismo. Y todo eso era producto de aprender a escuchar. Porque no se trata solo de orar mucho, sino de orar bien. Y orar bien incluye saber callar para oír. Uno de los mayores problemas que enfrentamos como cristianos hoy es que estamos saturados de voces. Voces externas, opiniones, redes, líderes, noticias, incluso nuestras propias emociones. Y en medio de ese ruido, perdemos la voz de Dios. Pero cuando te disciplinas a orar en la madrugada, estás entrenando tu oído espiritual. Estás afinando tu frecuencia. Estás diciendo, Señor, antes de empezar el día, quiero oírte. No quiero caminar por intuición, ni por emoción. Quiero tu dirección. Y eso tiene consecuencias maravillosas. Porque cuando aprendes a oír a Dios, tomas mejores decisiones. Evitas errores. Sabes cuándo avanzar y cuándo esperar. Sabes qué hablar y qué callar. Sabes qué aceptar y qué rechazar. Tienes paz, porque aunque el panorama sea incierto, sabes que estás siguiendo la voz del pastor. Y como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora quiero hablarte con el corazón. Si sientes que no estás oyendo a Dios, si estás confundido, si no sabes qué hacer, si has estado caminando sin dirección, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Levántate una hora antes, apaga tu celular, arrodíllate en silencio, habla con Él, pero también quédate callado. Dile, Señor, háblame, enséñame a oírte, afina mi oído espiritual. No quiero avanzar sin tu voz, no quiero depender de mi lógica ni de mis sentimientos. Quiero ser guiado por tu espíritu, y quédate ahí. Quizás no oigas nada el primer día, quizás te cueste concentrarte, pero si perseveras, si insistes, si lo haces con hambre, llegará el momento en que lo vas a oír. Y cuando eso pase, tu vida cambiará, porque nada es más poderoso que oír la voz de Dios. Nada te transforma más, nada te guía mejor, nada te da más paz. En segundo lugar, la oración de madrugada afina nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Y cuando puedes oírlo con claridad, no importa la tormenta, no importa el desierto, no importa la oscuridad, porque su voz es lámpara, su voz es dirección, su voz es vida, y eso es lo que nuestra alma más necesita. En tercer lugar, la oración de madrugada nos posiciona para batallas espirituales que no podríamos vencer de otra manera. Déjame contarte algo que viví y jamás olvidaré. Fue en una temporada donde todo parecía estar bien en lo exterior, pero por dentro yo sentía una opresión espiritual muy fuerte. No sabía de dónde venía. No era tristeza ni depresión. Era como si hubiera una nube oscura en mi entorno. No podía dormir, no podía pensar con claridad, sentía una presión en el pecho que no se iba con oración normal. Hablaba con amigos, pedía consejo, pero nada cambiaba, hasta que una madrugada, sin planearlo, me levanté con una urgencia. No era el despertador, era algo más, era el Espíritu Santo llamándome a la batalla. Me arrodillé y empecé a orar. No con palabras suaves, no con frases bonitas. Empecé a clamar, a llorar, a gemir, a hablar en lenguas, a declarar la palabra, y algo comenzó a suceder. Era como si una atmósfera se rompiera. Sentía que no estaba solo. Algo estaba pasando en lo invisible. No era una oración tranquila, era una guerra, era un combate, y al terminar, no solo sentí paz. Sentí victoria. Esa opresión que me venía acompañando por semanas desapareció. Lo supe en el espíritu. Había vencido algo.
Y esa batalla no la gané de día, la gané de madrugada. La madrugada es territorio espiritual. Mientras muchos duermen, hay movimientos que suceden en el mundo espiritual, y no todos son del cielo. Hay ataques que el enemigo lanza en la noche. Hay pactos que se hacen en las tinieblas. Hay brujería, maldiciones, ataques mentales, ataques emocionales que se activan cuando el cuerpo físico descansa, pero el mundo invisible sigue en movimiento. Si tú no estás alerta, si tú no estás cubriendo tu casa, tu mente, tus hijos, tu llamado, puedes ser atacado sin darte cuenta. Pero cuando oras de madrugada, estás tomando posición en el campo de batalla. Estás levantando el estandarte de Cristo antes que el enemigo mueva una pieza. Estás anulando ataques antes de que lleguen. Estás venciendo antes de que amanezca. Hay algo que he aprendido, y es que el enemigo no teme a cristianos que oran solo cuando tienen tiempo. Él teme a cristianos que se levantan antes del alba para tomar el control espiritual del día. Jesús mismo lo hacía. Marcos capítulo 1 dice que muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Él no lo hacía por costumbre, lo hacía porque sabía que cada día era una batalla. Sabía que el enemigo buscaría oportunidad. Sabía que su vida era una constante confrontación entre el cielo y el infierno. Por eso se armaba en la madrugada. Por eso salía a ministrar con autoridad. Porque ya había ganado la batalla en oración. Lo mismo vemos en el caso de Daniel. Dice que oraba 3 veces al día. Pero en el capítulo 10, cuando él ayunó por 21 días, hubo una batalla espiritual tan intensa que el ángel que traía la respuesta fue detenido por el príncipe de Persia. Y el ángel le dice a Daniel que desde el primer día que él dispuso su corazón a buscar a Dios, la respuesta fue enviada, pero hubo oposición. Y entonces fue enviado el arcángel Miguel a ayudarlo. Esa historia nos revela que cada oración verdadera genera movimientos en el mundo espiritual. Pero no todas las respuestas llegan rápido, porque hay guerra en los cielos. Y si tú no eres persistente, si no estás en posición de intercesión, puedes perder batallas que no tenías por qué perder. Por eso la madrugada es tan importante. Es el lugar donde se define lo que va a pasar en el día. Es el terreno donde se levantan muros de protección. Es donde se anulan decretos del infierno. Es donde se declaran promesas del cielo. Es donde se suelta la espada del Espíritu, que es la palabra. Es donde te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios capítulo 6. Ahí te vistes de toda la armadura de Dios. No sales a enfrentar el mundo desnudo. Sales con casco de salvación, coraza de justicia, cinturón de verdad, escudo de la fe, espada del Espíritu, y con los pies calzados con el Evangelio. Pero todo eso comienza en la oración. Y si puedes hacerlo cuando todo está en silencio, cuando el mundo no ha comenzado a correr, hay una ventaja espiritual que nadie puede quitarte. En mis años de caminar con el Señor, he visto que muchas victorias que la gente celebra en público, fueron ganadas en secreto, en la madrugada. Sanidades, liberaciones, milagros, puertas abiertas, no fueron casualidad. Fueron resultado de una guerra espiritual que se libró cuando todos dormían. Lo que sucede en lo invisible, se manifiesta en lo visible. Y si tú quieres vivir en victoria, si tú quieres caminar bajo una unción continua, si tú quieres ver resultados sobrenaturales, necesitas entrar en guerra de madrugada. No como una obligación, sino como una estrategia espiritual. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso no es poesía, eso es una realidad espiritual, y si tú lo ignoras, estás en desventaja.
pero si lo entiendes y tomas tu lugar, puedes caminar en autoridad. Puedes proteger tu casa, puedes interceder por tu ciudad, puedes levantar vallado por tu iglesia, puedes cerrar portales espirituales que el enemigo intenta abrir, puedes liberar a otros, puedes vencer. No te estoy hablando de una teoría, te estoy hablando de lo que vivo, de lo que he visto, de lo que sé que funciona, no porque yo sea especial, sino porque la madrugada es un terreno de autoridad para aquellos que se levantan con propósito. Cuando tú madrugas a orar, estás diciendo, Señor, yo no voy a esperar a que el enemigo ataque, yo voy a anticiparme, voy a marcar el territorio. Voy a declarar que este día le pertenece a Cristo. Voy a soltar palabra. Voy a ungir mi casa. Voy a atar todo espíritu contrario. Voy a declarar victoria. Y algo poderoso sucede cuando haces esto de forma constante. Comienzas a vivir en una dimensión espiritual superior. Los ataques siguen viniendo, pero no te derriban. Las pruebas llegan, pero no te destruyen. Porque ya estás blindado, porque ya oraste, porque ya te cubriste, porque ya declaraste, porque ya ganaste. En tercer lugar, la oración de madrugada nos posiciona para batallas espirituales que no podríamos vencer de otra manera. No se trata de una fórmula mágica, se trata de entender que el mundo espiritual es real, y que si queremos caminar en victoria, tenemos que aprender a pelear como hijos del Rey, y esa pelea comienza de rodillas, mientras otros duermen, en la madrugada. Ahí es donde se ganan las verdaderas batallas. En cuarto lugar, la oración de madrugada transforma nuestra sensibilidad espiritual y nos entrena para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Hay algo que he aprendido en mi caminar con Dios, y es que el cielo no está en silencio, pero muchas veces nosotros no estamos afinados para escuchar lo que Él ya está hablando. Hay mucho ruido en el alma, hay distracciones en el corazón, hay voces que compiten con la voz del Espíritu, y por eso, aunque Dios hable, muchos no lo oyen. Pero cuando oramos en la madrugada, cuando apartamos ese tiempo sagrado antes que amanezca, es como si el cielo se volviera más claro. Es como si las ondas del Espíritu fueran más nítidas. Es como si tu corazón se volviera una antena conectada directamente al trono de Dios. En mis momentos de oración de madrugada he recibido instrucciones que cambiaron el rumbo de mi vida. No fueron consejos de hombres, fueron palabras del cielo. A veces una frase, a veces una imagen en el Espíritu, a veces un fuego que me quemaba por dentro. No era emoción, era dirección, y aprendí que muchas veces Dios no habla cuando nosotros queremos. Él habla cuando estamos listos para escuchar. Y hay algo en la madrugada que nos hace estar más sensibles, más humildes, más quietos delante de Él. Recuerdo una vez que estaba luchando con una decisión muy difícil. Estaba orando durante el día, ayunando, leyendo la Biblia, pero no tenía paz. No escuchaba nada claro, hasta que una madrugada me desperté como si alguien me hubiera llamado por mi nombre. No había nadie, pero sentí la presencia de Dios como un peso sobre mí. Me levanté, me arrodillé, y sin decir palabra, comencé a llorar. No sabía por qué, solo lloraba. Era como si mi espíritu supiera lo que mi mente aún no entendía, y en ese silencio, oí una frase dentro de mí. No fue una voz audible, pero fue más fuerte que cualquier sonido. Era Dios diciéndome qué hacer, y lo supe. No había duda, no había confusión, lo supe. Y esa madrugada marcó un antes y un después en mi ministerio. La oración de madrugada no solo es guerra, no solo es clamor, también es intimidad, también es escucha. También es conexión profunda con el Padre. Cuando tú oras mientras todos duermen, hay menos interferencias, menos distracciones, menos ocupaciones. Tu alma está más desnuda, tu corazón está más sincero. No hay máscaras en la madrugada, no hay poses religiosas, solo está Él y tú.
Y en ese ambiente, la voz del Espíritu se vuelve dulce, poderosa, directa. No siempre es para que hagas algo, a veces solo te abraza, a veces solo te recuerda quién eres, a veces solo te llena de paz. Pero cuando escuchas su voz, ya nada vuelve a ser igual. Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero muchos no oyen porque no conocen el hábito de callar el alma, y eso lo aprendes en la madrugada, porque ahí no se trata solo de hablarle a Dios. Se trata también de aprender a callar para escucharlo a Él. Muchos oran con listas largas, con frases repetidas, pero nunca se quedan en silencio para escuchar. Y el secreto es que en ese silencio, en ese reposo, Él susurra cosas que no compartiría en medio del bullicio del día. David decía en el Salmo 5, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fíjate en esa palabra, esperaré. No dijo correré, no dijo saldré, dijo esperaré. Esa es la clave, esperar en silencio, esperar con expectativa, esperar con un corazón rendido, porque ahí es donde Dios habla, en medio de una espera que no es pasiva, sino activa, porque esperar en Dios no es perder el tiempo. Es prepararte para recibir dirección, y cuando aprendes a recibir dirección, ya no vives por impulso, ya no decides por emoción, ya no caminas por vista, caminas por fe, y la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, no la palabra escrita solamente, sino la palabra hablada directamente a tu espíritu, esa palabra que te despierta, que te sacude, que te empuja, que te corrige, que te dirige. Esa palabra que transforma tu vida entera. La oración de madrugada afina tu oído espiritual, te hace más sensible a los movimientos del espíritu, te muestra peligros antes que lleguen, te revela oportunidades que otros no ven, te da discernimiento para no ser engañado, te da visión para planear con sabiduría, te da entendimiento para interpretar lo que está pasando a tu alrededor. No vives reaccionando, vives dirigiendo, porque ya viste lo que otros no han visto, porque estuviste con Dios mientras otros dormían, porque recibiste luz en la oscuridad, y cuando tú tienes luz, puedes iluminar a otros, puedes hablar con autoridad, puedes aconsejar con sabiduría, puedes predicar con fuego, puedes enseñar con claridad, porque ya estuviste en la presencia. Porque ya escuchaste al Maestro, porque ya bebiste del Espíritu. Por eso, en cuarto lugar, la oración de madrugada transforma nuestra sensibilidad espiritual y nos entrena para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. No se trata solo de orar mucho, se trata de orar bien, de orar con intimidad, de orar con escucha, de orar con reverencia, de orar sabiendo que Dios quiere hablar más de lo que tú quieres oír, pero Él no grita, Él susurra, y para escuchar un susurro, tienes que estar cerca, y la madrugada es ese lugar de cercanía, de intimidad, de revelación. Ahora quiero cerrar esta prédica con una conclusión que no es un resumen, sino un llamado. Amado hermano, amada hermana, no sé en qué etapa de tu vida espiritual te encuentras. No sé si vienes orando de madrugada hace tiempo, o si estás empezando a descubrir este secreto. Pero una cosa sé, y es que si decides hacer de la madrugada un altar, verás cosas que nunca antes habías visto. No porque Dios sea limitado en horario, sino porque tu alma necesita ese espacio para alinearse con el cielo. Te animo, en el nombre del Señor, a probarlo, a comenzar mañana mismo. No importa si son 15 minutos, 30, una hora. No se trata de cantidad, se trata de entrega, de sinceridad, de hambre. Y si tú vienes con hambre, Él te llenará. Si vienes con sed, Él te dará de beber. Si vienes con preguntas, Él te dará respuestas. Pero tienes que venir, tienes que decidirlo. Tienes que pelear contra el sueño, contra la pereza, contra la comodidad.
porque las grandes bendiciones no se reciben en la orilla, se reciben cuando decides ir mar adentro. Y si esta palabra tocó tu corazón, si el Espíritu Santo te habló, si sentiste que esto era para ti, te invito a hacer algo más. Comparte este mensaje con otros. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna enseñanza. Y si sientes en tu corazón apoyar este ministerio, puedes hacerlo con una ofrenda, no porque te obliguemos, sino porque si Dios te bendijo, puedes bendecir también a otros a través de tu generosidad. Este canal existe para edificar, para enseñar, para encender el fuego del Espíritu en cada rincón donde llegue nuestra voz. Y tú puedes ser parte de eso. Así que gracias por quedarte hasta el final. Que el Señor te despierte con propósito. Que la próxima madrugada, cuando te levantes, sientas que no estás solo. Que hay un ejército de ángeles esperando tu clamor. Y que el cielo está abierto para ti. Porque los secretos espirituales de la oración de madrugada no se explican, se viven.